Muy buenos días. Da comienzo el pleno extraordinario. Primer punto de medida, modificación de ordenanzas fiscales. Tiene la palabra para la primera vez de introducción del portavoz del grupo. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. La regla de política fiscal que ha enviado a este tipo de gobierno se centra en 5 principios básicos. Primero, transparencia en la fijación y aplicación de sus objetivos en la concepción del gasto y optimización de los recursos. Segundo, estabilidad en los presupuestos municipales. Tercero, responsabilidad en la gestión de las cuentas públicas. Cuarto, ecuanimidad a la hora de aplicarla en todos los ciudadanos de la vida, intentando beneficiar a los más desfavorecidos con diferentes medidas fiscales de generosidad y solidaridad. Quinto, eficiencia con el manejo de los recursos públicos del municipio de Laredo para poder afrontar y sostener mediante las tasas e impuestos los gastos e inversiones obligatorias e inexorables del Ayuntamiento de Laredo. Desde el equipo de gobierno municipal se ha hecho un esfuerzo de contención importante, congelando la mayoría de las tarifas, a excepción de ciertas tasas que no afectan propiamente a los ciudadanos de Laredo, sino a las grandes empresas en su labor de apertura de zanjas y ocupación de subsuelo, aumento en estos casos que se ajustará a la subida del IPC. Hablamos de grandes empresas del calibre de Telefónica, E.ON, Gas Natural, Fenosa, etc. El esfuerzo de austeridad se manifiesta y plasma en el hecho constatado de que no hemos repercutido a los ciudadanos de Laredo las subidas en servicios que no vienen establecidas desde el gobierno regional, como son basuras, gestión de residuos y otros cánones como el del agua, que han sufrido incrementos en algunos casos por encima del 30%, y que todavía esperamos que en enero se suba el 30%. Otro ejemplo es la firme decisión de bonificar con el 100% del importe del Instituto Municipal de Deportes para aquellos ciudadanos usuarios de familias en las que todos sus miembros se encuentren en situación de desempleo. Por otro lado, se establece una nueva fórmula como criterio general para el cálculo de los ingresos máximos que determinan el derecho a obtener bonificaciones para familias numerosas en cada una de las ordenanzas que lo contemplan. El equipo de gobierno realiza un esfuerzo para evitar así que la actual situación de crisis se traduzca en mayor carga impositiva para los ciudadanos. Se ha realizado un esfuerzo importante, llegando al máximo de lo que podemos hacer y nos permite el realismo matemático, si no queremos desequilibrar el presupuesto municipal. Se han establecido unos criterios solidarios en todas aquellas tasas que afectan al uso de la piscina y de la Casa de la Cultura, para favorecer a las familias y personas más afectadas por la crisis económica y con menos ingresos, así como ayudar a las familias numerosas. Respecto a las tarifas del polideportivo Emilia Moisés y la piscina municipal, se han establecido una diferencia entre lo que tienen que pagar los empadronados y los que no están empadronados. Hay que tener en cuenta en este aspecto que los empadronados sostienen con sus impuestos y tasas el mantenimiento de dichos centros deportivos y que, por tanto, se ha realizado con un criterio de ecuanimidad y justicia retributiva, no con un afán de generar o crear diferencia entre los empadronados y no empadronados. Por ejemplo, se aplica una excepción del 100% de las tasas para aquellas unidades familiares mayores de 25 años en las que todos los miembros se encuentran en situación de desempleo y llevan un año empadronados en la red. Respecto a las familias numerosas, la bonificación se aplica multiplicando el 75% del salario mínimo interprofesional mensual por 14, que es por el número de unidad familiar, dividido entre el número de unidades. Por ejemplo, voy a hablar sintéticamente de algunas de las tasas. Agua. Se mantienen las tasas, pero se incrementan las penalizaciones por fraudes de agua, insertar en otra tubería o si utiliza el agua de la red sin estar abonado por haberla robado, se establecen unas cuantiosas sanciones. Basuras. Se aumenta la penalización por depositar fuera de los contenedores sin bolsa debidamente cerrada o fuera del horario establecido. También por verter basura en la vía pública o por la manipulación de contenedores. Hasta 50 euros las sanciones leves y las graves hasta 1000 euros. Retirada de depósito de inmovilización de vehículos en la vía pública. Se aumentan las tarifas de las tasas. Por licencias urbanísticas, quedarán exentas de su abono las obras de construcción de edificios, muy importante, cuyo destino principal sea las viviendas de protección oficial
y que sean construidas por cualquier tipo de empresa pública. También se establece una bonificación del 90% de esta tasa en las obras o instalaciones de reforma o rehabilitación, también muy importante, que tengan por objeto favorecer las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados. Por otro lado, aumentan las multas por la declaración de obras que no se correspondan con la realidad, aumentando desde un 100 hasta un 300% del impuesto dejado de ingresar, además de pagar lo que han dejado de ingresar. Tenencia de perros y otros animales. Se endurecen las sanciones, se elevan las infracciones leves hasta 300 euros, las graves hasta 600 y las muy graves hasta 1000 euros. Impuestos sobre los vehículos de tracción mecánica. Se aumenta hasta 300 euros por la infracción de utilizar un vehículo exento de pagar el impuesto por minusvalía, no siendo minusvalía. Impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras. Se sanciona desde 100 hasta el 300% del importe del impuesto dejado de ingresar. Tasa por reserva del vado se aumenta a 100 euros por metro lineal en lugar de 100 euros por pintar la línea independientemente de la longitud de la línea. ¿Qué significa esto? Que antes se pagaba igual. Cuando alguien pintaba una línea que fuera en 3 metros de vado, que fueran 400 metros de vado alrededor de un edificio. Ahora establecemos el criterio de que paguen por metro lineal, que es mucho más justo y económico. Tasa de instalación de puestos y barracas se aumenta el 100% del impuesto dejado de ingresar, siempre estamos hablando de las sanciones. Tasa por ocupación de subsuelo y vuelo de la vía pública, se recoge un incremento de IPC no referente a grandes obras de infraestructura en la tasa por ocupación de suelo y vuelo de la vía pública, así como en las tasas de apertura de zanjas, calicatas y calas en terreno de uso público local, así como cualquier otra remoción de pavimentos o aceras en la vía pública que, como sabemos, siempre hacen las grandes empresas. Tasa por ocupación de terrenos de uso público por mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, anillas, andamios y otros elementos análogos. Se aumenta la sanción por falta grave con multa equivalente al 100% del importe de la tasa. Tasa por instalación de kioscos en la vía pública, se aumenta la sanción por falta grave con multa equivalente. Como vemos, los impuestos de las tasas se mantienen todos y lo que sí se incrementa son las sanciones. Ese es el espíritu que ha tenido este tipo de gobierno a la hora de aprobar estas ordenanzas fiscales. Muchas gracias, señora Carlos. Muchas gracias, señor portavoz. Pasamos al turno de debate. Tiene la palabra el portavoz del grupo. Gracias, señora Carne. Nos ha explicado el portavoz popular del gobierno presenta la propuesta que básicamente consiste en la congelación de los impuestos municipales en las tasas que existen actualmente. Se han introducido, como se ha comentado aquí, por parte de la propuesta del gobierno, unos aumentos en las acciones y poco más. Es cierto, se han reorganizado las tarifas del IMD y de la piscina, y sí es cierto que se ha incorporado en comisión a propuesta de Izquierda Unida, se incorporó en comisión de deportes y comisión de Hacienda esa bonificación del 100% de la tasa tanto en IMD, piscina, como en la tasa de cultura para aquellas familias con mayores de 75 años cuyos en situación de paro cuyos ingresos no superen una vez y media del salario mínimo profesional. Eso es cierto, esa ha sido propuesta nuestra y se lo agradecemos desde aquí, pero todavía no parece insuficiente ese esfuerzo. Eso es todo lo demás. El resto sigue los impuestos congelados, pero como todos sabemos, muy altos. Nos parece insuficiente porque congelar los impuestos y las tasas actuales supone mantenerlos, digo, en esos niveles que entendemos excesivamente altos. Ahora se acaba de pagar. No, ahora vale. Supone congelarlos supone mantenerlos en unos niveles excesivamente altos para los tiempos que corren y que no se tiene en cuenta suficientemente la crítica situación por la que pasan hoy en día multitud de familias y de empresarios autónomos de Laredo que en comparación con otros municipios pagan demasiado para lo poco que reciben a cambio. Nuestras familias y nuestros autónomos, que si el año pasado tenían dificultades, porque estábamos en crisis, llevamos varios años, ¿verdad? Ese año aún tienen más que salir a la calle y verlo aquí esta situación.
y sus rentas son cada vez más exiguas por la reducción de salarios, por la brutal subida del IRPF y del impuesto de valor añadido, del IVA, por el repago de los medicamentos, etcétera, etcétera. Familias de autónomos que en este año vieron cómo se les aumentaba en un 100% el recibo de la contribución y que hoy, para el año que viene, 2013, esperaban que su ayuntamiento se lo rebajase. Izquierda Unida, además de esa propuesta de bonificación en el IMD, en la piscina, que tiene referencia y que agradezco que haya sido aceptada por el gobierno, ha propuesto más cosas. Ha propuesto esa rebaja del 10% del IBI y el gobierno municipal de Laredo ha dicho que no. Izquierda Unida ha propuesto otras medidas fiscales para ayudar a esas familias autónomas. Sobre el mismo IBI hemos propuesto una bonificación del 50% para aquellos inmuebles dotados con sistema de aprovechamiento de energía solar y también con carácter general para todos los inmuebles el permitir el fraccionamiento del pago en 2 plazos sin intereses, sin tener bonificación del 2% para todos aquellos que lo hicieran a través de domiciliación bancaria. Medidas todas ellas perfectamente legales estas últimas y que ya tienen incorporados otros ayuntamientos de Cantabria. Y el gobierno de Laredo nos ha dicho que no. Hemos propuesto también bonificar el 50% del recibo del agua, basura y alcantarillado para familias con todos sus miembros normales sin prestación y también para todas aquellas cuyos ingresos no superasen los 800 euros al mes, excluyendo de ello del cómputo de sus ingresos lo que son las prestaciones como dependencia y tampoco el gobierno municipal nos lo ha querido aceptar en nuestra propuesta. En relación con el impuesto de vehículos de tracción mecánica, hemos propuesto bonificar con el 50% durante los primeros 4 ejercicios desde la matriculación a los vehículos eléctricos e híbridos. Se trataba también de potenciar el uso de vehículos menos contaminantes, así como también la posibilidad de fraccionar el pago en 2 plazos y sin intereses para todo tipo de los vehículos, y tampoco el gobierno nos lo ha querido aceptar. Medidas que existen en otros ayuntamientos, como digo, de Cantabria, y que podrían haber sido incorporadas en cuanto a la ocupación de vía pública, con mesas, sillas, terrazas y demás, hemos propuesto que en lugar de considerarse como actualmente un único periodo impositivo, es decir, el dueño que trabaja en un bar que paga su terraza paga por todo el año, coloque las mesas unos meses o las coloque todo el año, y proponíamos que se considerasen 2 periodos impositivos, uno de temporada alta y otro de temporada baja, y que la tarifa, en lugar de por número de elementos colocados, fuese por metros cuadrados realmente ocupados. Tampoco en esto se nos ha pedido hacer caso. No ha querido el gobierno hacernos caso en ninguna de estas medidas y por ese motivo votaré en contra de su propuesta de congelación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Sí, brevemente, señor alcalde, y haré la consideración, antes de entrar en el fondo de este tema, la consideración que va a haber también para el resto de los puntos, y es que por parte del equipo de gobierno me parece una falta de respeto absoluta hacia el órgano pleno, que se anuncien todas estas medidas en la prensa, en la nota de prensa del gabinete de prensa, antes de que se vaya a, yo creo que por una cuestión de puro sentido común, de puro respeto democrático, a los que tenemos que aprobar o no estas ordenanzas, estas propuestas del equipo de gobierno, pues entiendo que se podría ordenar a la prensa que se abstenga, que congele esa noticia hasta que realmente se apruebe, porque leemos la nota de prensa que se ha mandado con respecto a este asunto hace unos días ya y dice que ya da por hecho que esta ordenanza se va a aprobar ya, que ya va a desprender todos sus efectos y urgencia el día que sea el pleno. Ya da por hecho que se va a aprobar. Pues bueno, se puede aprobar, pues no. Es decir, hay que ser más respetuoso con el órgano pleno, que es el que tiene la potestad para aprobarlo, aunque sepamos que ustedes gozan de mayoría absoluta, pero como digo, un poco más de sensibilidad democrática. Y bueno, y por seguir con esto de la nota de prensa, pues leo textualmente cuando dice que el equipo de gobierno, en estas notas propagandísticas, panegíricas del equipo de gobierno, que nos tiene acostumbrados
el jefe de prensa, pues bueno, dice, el equipo de gobierno que lidera Cervera hará un esfuerzo de austeridad y contención. Pues digo, será el equipo de gobierno, será su equipo de gobierno, porque del alcalde esperamos que sea más austero. Y oportunidades le hemos dado y peticiones le hemos dado para ser más austero en temas que no voy a volver a sacar aquí, pero que todos recordamos, y usted sistemáticamente, señor alcalde, pues se ha negado a admitir esas propuestas que desde mi grupo político le hacíamos para reducir los gastos que entendemos que son absolutamente innecesarios, como ese coche oficial del que usted goza, y que, hablando del jefe de prensa, también hemos visto y hemos repetidamente cómo el jefe de prensa también conduce ese coche oficial. Están reduciendo coches oficiales en toda España, en la Comunidad de Madrid, y aquí tenemos, el alcalde tiene un coche oficial, y eso es algo que entendemos que hay que recuperar la labor pedagógica y ejemplarificante de la política, y cuando los ciudadanos lo están pasando mal, tenemos que hacer todos un esfuerzo pedagógico y dar ejemplo en quitar cosas superfluas. Porque aquí se está diciendo que estas tasas, que con la congelación de estas tasas se está haciendo un esfuerzo de austeridad, etcétera, pero la realidad es lo que ha dicho perfectamente con claridad el compañero de Izquierda Unida. Ha dicho mantener, congelar algo que es de por sí alto y caro, es mantenerlo caro. Es así. Con respecto al IBI, por ejemplo, mantener algo, el IBI de euro es una monstruosidad. El impuesto de vehículos de euro es una monstruosidad. Y congelarlo equivale a mantenerlo caro y muchas veces inasumible para muchos ciudadanos que están pasando, porque recuerdo que en Laredo hay en torno a 1.200 y 1.300 parados. Entonces, con lo cual, aquí yo entiendo que el equipo de gobierno quiere hacer esa labor propagandística, es decir, que va a mitigar el esfuerzo de los ciudadanos en la carga impositiva, pero nada de esto es cierto. Y además, uno, cuando está contento con los servicios que se le prestan, cuando uno paga sus impuestos, aunque sean altos, pero a cambio recibe de la administración unos buenos servicios, o podemos disfrutar de unos buenos parques, o de unas buenas instalaciones, pues uno le fastidia igual pagar tanto, pero por lo menos ve que hay una corrección. Pero es que en Laredo alguien dijo, y con mucha razón, que se pagan impuestos de primera y se reciben servicios de tercera. No digo que todos los servicios que presta el ayuntamiento sean de tercera, hay algunos muy buenos, y eso es así, es indudable, pero hay otros que son lamentables. Lamentable es la situación que hemos vivido este verano de los parques, de las almenas, lamentable es el mantenimiento de muchas instalaciones culturales y deportivas municipales, y entonces, pues ten en cuenta que este es un pueblo turístico y que tenemos que retener a todos aquellos que vienen aquí de fuera de dinero, y hacerles un pueblo bonito y agradable, pues creo que es un error el mantener estas cuestiones. Con respecto al IBI, pues el año pasado, a cuenta de la subida que ustedes, en plena crisis pavorosa que ustedes hicieron, pues recaudaron 700.000 euros más con respecto al año anterior. 700.000 euros más que yo pregunto y los ciudadanos se preguntan, ¿dónde están? ¿Dónde se los han gastado? Yo no veo que esté por ahí, no se ve el dinero en el pueblo. No se ve el dinero en el pueblo y luego ustedes sacan pecho diciendo que es que van a llegar a fin de año sin ningún tipo de déficit e incluso, dice el alcalde en otra empresa, e incluso con superávit. Estaría bueno. Es que con un presupuesto de 24 millones de euros, o 4.000 millones de pesetas, en los que no se mueve el dinero, en los que ustedes no invierten nada más que el puro gasto corriente, estaría bueno que este ayuntamiento acabara con déficit. Es que con buena herramienta bien se trabaja. No voy a decir la versión popular que decimos en Laredo, es que estaría bueno. Con buena herramienta bien se trabaja. Es decir, con la poca inversión que ustedes hacen, con los nuevos proyectos que ustedes tienen para Laredo, de la propaganda, es que estaría bueno que encima gastaran hasta el punto de tener un déficit en el presupuesto municipal. Gastan en otras cosas, en otros folclores y en otras películas, pero en cosas que enriquezcan, que incidan en el bienestar de los laredanos, no gastan un duro, no hay una inversión. La mitad del presupuesto se lo come las nóminas de los empleados y de los funcionarios, el gasto ordinario. Esa es la realidad. Y eso denota una mala gestión personal, una mala gestión económica. Con lo cual, yo tengo que decir aquí que la mayoría de las propuestas y modificaciones que han tenido su propuesta y que inciden un poco en la vertiente social,
ha sido gracias a la labor de la oposición del Partido Socialista, de Izquierda Unida, y que ustedes han estimado, como aquí se ha dicho, esas modificaciones. Por lo demás, entiendo que se podrían haber hecho otras cosas. Rodríguez, por ejemplo, que con respecto al servicio de aguas ha hecho una cosa que me parece muy sensata, muy razonable, y es decir, que va a cobrar solo en cuanto al agua, el impuesto del agua, va a cobrar solo lo que realmente consuma el ciudadano, los litros consumidos. Y esa es una buena propuesta también. Y no como se hace aquí, que se cobra un mínimo, un fijo, viva uno, no viva, gaste agua, no gaste, y luego lo consume. Con lo cual entiendo que ustedes están en su derecho de vender esto como una gran conquista, etcétera, pero la realidad es que tenemos, como digo, unos impuestos, unas tasas de primera y en muchas ocasiones unos servicios de excepción. Por eso el voto del grupo del Consejo Popular de Laredo va a ser contrario a la propuesta del grupo. Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz del grupo regionalista. Miren, congelar es bajar, y les voy a explicar por qué. Cuando unos impuestos son altos, y es cierto que los de la erosión, y se mantiene, es mantener algo que es alto. Pero es que las facturas que llegan a este ayuntamiento, para este año, llegan con más importes, porque el IPC, las empresas sí lo aplican, y porque el IVA también se aplica, y porque se aplican un montón de cosas que nosotros tenemos que hacer frente a la hora de pagar esas facturas, mientras que no se lo estamos exigiendo a los ciudadanos. Si nosotros congelamos los impuestos y no subimos el IPC de los impuestos, lo que estamos haciendo desde el ayuntamiento es asumir esa subida de la vida, el IPC, lo estamos asumiendo y es la rebaja que realmente se hace. De todas maneras, para comprobar realmente si hay rebaja o no hay rebaja, pues yo les remito a que miren lo que han aprobado en las tasas en nuestros ayuntamientos. Y de eso también podemos hablar, sobre todo del IBI, lo guardo para el segundo turno. Pero ya que hemos sacado del IBI, pues diremos que no es voluntad de este tipo de gobierno subir el IBI, ni este año ni el año anterior. Hay un decreto del 30 de diciembre de 2011, por el cual el señor Rajoy impone a todos los ayuntamientos de España unas subidas concretas. El Ayuntamiento de Laredo, la subida que impone es de un 10%. Y todo el mundo las tiene que acatar. Y de hecho, ya digo que hablaremos más en el segundo turno, los únicos que han podido reducir este año son los que han subido más de lo que les tocaba el año pasado. No pongamos como ejemplo los extremos, no pongamos ejemplo Castro, que ha subido el año pasado un 14,5% y que este año sube otro 14,5% del IBI. Ni pongamos como ejemplo el 17% que sube de las escuelas deportivas, ni el 50% que sube de basuras. Hay que tener un poco, hay que ver también lo que tenemos aquí, hay que ser realistas. Ni lo que nosotros hacemos es lo mejor del mundo, ni es lo peor. Intentamos hacer pues lo que queremos, a lo que creemos, que sin arriesgar el funcionamiento del ayuntamiento, pues cuando menos podemos exigir al ciudadano mucho mejor. En ese sentido, la congelación de tasas creo que es algo valiente, realmente, y además no común. Yo no he leído la congelación de tasas en ningún ayuntamiento. Lo único que realmente se suben son las acciones. El señor Vara ha dicho que él ha hecho otras propuestas, y es verdad que hay algunas que no se han admitido. De alguna manera, yo creo que será un paso muy importante en la aprobación de estas tasas. Una parte social muy importante. En cultura y en deporte, mirar la gente que tiene problemas de verdad, de alguna manera hay que cuantificarlo, lo hemos cuantificado en 1,5 veces el salario mínimo del profesional y que tenga una exención del 100%, o sea, que pueda acudir a las actividades deportivas o las actividades culturales de forma gratuita. Yo creo que es una sensibilidad que tiene el proponente y que lo aprueba, porque debemos saber quién lo aprueba aquí, porque igual no la aprueba todo el mundo. Es que eso también hay que tenerlo en cuenta, y aquí para que salga adelante hay que aprobarlo, y es que puede haber gente que no esté a favor de aprobar esto. Las cosas pueden ser buenas, malas, menos malas, pero es que para que salga adelante esa bonificación hay que aprobar. Lo de IBI ya he explicado más veces
lo he explicado ahora, es una imposición puesta por el gobierno de la nación. Yo lo he dicho muchas veces, el Partido Regionalista de Cantabria aquí en Laredo ha pactado con el Partido Popular de Laredo y ha nombrado alcalde a Ángel Vega, pero yo no tengo ningún pacto ni con Ignacio Diego ni con Rajoy, ninguno. Yo estoy absolutamente en contra de las políticas que están haciendo, absolutamente en contra. Ya hablaremos en plenos sucesivos sobre otras medidas que se están adoptando en Cantabria, con las que también estamos en desacuerdo, pero en absoluto desacuerdo con lo que se está haciendo. Y en las cosas que nosotros podemos modificar desde el ayuntamiento, lo hacemos, como esa asunción del 30% en lo que es la factura de basuras, ¿no? La tasa de basuras, porque ahí nos mete la parte del vertedero. No solo estamos congelando, es que ahí no estamos subiendo el tanto por ciento que sí que le cuesta al ayuntamiento. Al ayuntamiento le está costando un 30% más y a los ciudadanos no les está costando ese 30% más. Otra cosa es, para dejarla claro, lo que es el canon de saneamiento. El canon de saneamiento, que es una locura, ha subido el 30% y subirá más. Pero es un impuesto, eso es como el IVA. Sube del 18 al 21 y nosotros no tenemos nada que hacer. Es de aplicación directa y lo que es penoso, no es de ahora, ya viene desde hace tiempo, que no viene solo desde ahora, es que seamos los ayuntamientos los que lo tenemos que aplicar. Yo creo que si el gobierno regional tiene que cobrar un canon, debe hacerlo él. No decimos al ayuntamiento que tenemos que cobrar a los ciudadanos un canon. Eso es lo que yo pienso. Bueno, yo creo que el esfuerzo que se realiza por parte del ayuntamiento, yo creo que es importante. Yo creo que intentar mitigar esas subidas que se producen siempre para los ciudadanos es algo que no es de sensibilidad, es absolutamente necesario, porque la situación es muy complicada, y hacerlo en un momento como este, en un presupuesto en el que sabemos que para el año que viene este ayuntamiento va a recibir muchísimo menos dinero de fondos públicos del que está recibiendo ahora, creo que todavía tiene bastante más valor, porque de eso estamos seguros. Y en los ingresos del próximo presupuesto, de lo que estamos seguros es de que no vamos a obtener los mismos fondos públicos que hemos obtenido hasta ahora. Y si además congelamos los impuestos, lo que significa es que el presupuesto futuro que tenemos para el año que viene va a ser un presupuesto absolutamente austero, no solo por voluntad, sino también por necesidad, por absoluta necesidad. Nos lo están dejando todos los días claro en la prensa. Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Nosotros en un principio como introducción en relación a lo planteado por instantemente de ellos, estamos totalmente de acuerdo en lo dicho con relación a la información y a la circulación de lo que aquí se está proponiendo que se apruebe, dándolo por eso como un resultado irreversible y que representa un poco una parte de respeto a la oposición. Me estoy refiriendo, no creo que sea cierto, pero la posibilidad de que se haya llevado al Boletín Oficial de Cantabria ya este acuerdo, cuando en este momento estamos debatiendo. Esperemos que eso no sea verdad. Bueno, el portavoz del Partido Popular ha presentado la modificación de las tasas municipales y impuestos con 5 denominaciones que yo voy a un poco a interpretarlas. La transparencia de este acto de presentación con relación a las tasas que estamos planteando. Transparencia en una vida pública existe siempre. Todo es transparente por ser público. Nadie puede hacer lo contrario para que no sea transparente. Es imposible. Sería algo anormal. La segunda parte de la estabilidad, ¿cómo se llama? En relación a la imposición y las tasas que vienen derivadas de este acuerdo y de otros anteriores, es algo intangible. ¿La estabilidad de qué? ¿Y en qué? Del presupuesto, del gasto, del desarrollo del pueblo. ¿La estabilidad de qué? Debería definirnos un poco más, igual que la responsabilidad. ¿La responsabilidad de qué? De tener que tener un presupuesto y unos gastos mínimos que tiene que atender.
que representan casi el 87 o 86% del presupuesto municipal. Esa es la responsabilidad, por eso cualquiera que esté aquí, decía yo en el presupuesto de aprobación del presupuesto, que esos son gestiones puramente cotidianas y de cualquier persona las hace, puesto que es evidente que pagar la luz, el agua, los sueldos, etcétera, etcétera, está en manos de cualquier persona que tenga la preparación correspondiente para ello. Aquí hablamos, y tenemos que hablar, creo yo, y creemos nosotros, de las obligaciones que tiene la corporación y el equipo de gobierno especialmente, que debe empujar al progreso, al desarrollo, al presentar servicios adecuados a este pueblo, de buscar soluciones a los problemas, y es ahí donde desde donde debe el equipo de gobierno determinar esa estabilidad y responsabilidad en base a los compromisos que se han adquirido en la campaña electoral, y lo que no se puede hacer por las circunstancias, explicar por qué no se puede hacer. Y es donde viene el epígrafe de la eficacia que nos ha presentado aquí el representante del Partido Popular. La eficacia se ve, se está viendo y se verá de mejor forma dentro de un año y pico en qué ha hecho este equipo de gobierno, ese dinero que tiene que gestionar, dónde lo ha empleado, en qué lo ha empleado, qué se ha construido de servicios en Laredo que se han hecho, qué prestaciones hay mejoradas de las que existían, qué nuevos servicios se han creado y qué nuevas prestaciones existen. Ahí es donde se escoge y se determina la eficacia pública desde la gestión del dinero público, es evidente. Y la planeidad, la solidaridad. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que yo decía en la reunión de la Hacienda. Dos pinceladas, porque yo comparto la teoría. Congelar es insolidaridad, pero es nuestro punto de vista. Porque se congela el IBI, por ejemplo. Pero es que el IBI es un impuesto bien simbólico que va sobre un bien, es sobre el valor de un bien, se cobra un tanto por ciento de impuesto. Entonces ese bien en la actualidad está profundamente devaluado, y el valor que se le da al bien ese hoy en la actualidad, que se mantiene en este instante, es un 50 o un 60% mayor que el real. Es decir, una casa hoy cuesta un 50 o un 60% menos que hace 3 años. Y sin embargo, el IBI está progresando y mantiene un precio de valor que no se corresponde con la realidad. ¿Dónde deberíamos abundar? En reestudiar este asunto, plantearlo, buscar una solución y decir, ya sabemos que no se puede tocar este impuesto en cuanto a la subida que se hizo el año pasado del 10%, y que estamos comprometidos para el año 2013 también por ese Real Decreto que se aprobó en el Parlamento Español. Pero sí se puede perfectamente determinar ya y estudiar qué vamos a hacer en el 2014, porque no hay duda que por las previsiones del Partido Popular en España, que van a tener que bajarse impuestos porque España va a empezar a salir de forma sólida hacia arriba, como manifiesta el Partido Popular en todas sus intervenciones. Por esa razón podemos presumir que de aquí al 2014 se podrán revisar estos impuestos, y fundamentalmente este impuesto porque no es injusta su aplicación, pero la valoración en este instante es altamente, no coincide con la realidad que se está presentando hoy en la actualidad. No coincide, no para el Laredo, no coincide para nadie en toda España, para nadie. El 10% que fue obligatorio subir el impuesto el año pasado era muy alto, fue una ley, aquí se dijo, todos nos manifestamos al respecto, y por lo tanto, como se llama, en este año que viene, parece ser 2013, que es de lo que se trata aquí ahora, las tasas para el año próximo, no se van a poder tocar, según nos orientó el interventor en base a que hay el compromiso bianual 2012-2013, obliga esa ley, pero sí podemos ya decir al pueblo de Laredo, el equipo de gobierno podría comprometerse aquí hoy, que en el año 2014 será el pueblo compensado en el esfuerzo que está haciendo hoy por las circunstancias que estamos hablando. Hay unas cosas que son evidentes. En Laredo, el agua es rentable. El servicio de aguas no crea una carga al Ayuntamiento de Laredo.
servicios de aguas por las circunstancias que tiene su pueblo muy determinadas, que son del Cerro Cinta Puntal. Hay una serie de miles de viviendas que están cerradas todo el año y pagan el mínimo durante todo el año. Eso es un hecho indiscutible. Y la suma de esos meses y de ese dinero que tiene un consumo mínimo relacionado con lo que pagan durante todo el año, pues es evidente que es un ingreso positivo para el pueblo de Laredo, para el ayuntamiento. El esfuerzo en el agua no se hace, no está haciendo un esfuerzo. Por suerte. Hay que dar las gracias a cuantos tienen viviendas de Cerro Cinta Puntal y las tienen cerradas todo el año, ojalá estarían aquí consumiendo agua y gastando en el pueblo, pero como esa realidad así no es, que vienen 2 o 3 meses al año, tenemos que medir como esa tasa de agua que se le cobra, como que es una salvedad determinada que no es un esfuerzo ni un costo para este pueblo de ninguna naturaleza, por estas circunstancias especiales. Por eso nosotros nos oponemos tanto a esa imposible hipótesis de privatizar el agua. Entendemos que no puede privatizarse lo que es bueno para el pueblo. Si lo que habrá que mejorar es la gestión. Ya lo dijimos en una comisión de obras, y ofrecíamos nuestra labor y nuestro saber, pequeño o mucho, poco o mucho, en poder establecer unos sistemas de colaborar con el equipo de gobierno para rentabilizar todavía más el servicio de aguas, en cuanto a las infraestructuras, es decir, a cuanto a invertir dinero en el asunto de la red de aguas. Por esa razón decimos, es el derecho que ustedes tienen de presentar esto, entender que su presupuesto, el futuro, digamos, de este ayuntamiento, desde el punto de vista económico, tiene esta liga, tiene que tener esta aplicación. Nosotros tenemos el derecho y el deber de decir donde creemos que puede haber algunas anomalías. Algunas hemos hecho en la Comisión de Hacienda, pero como manifestado al principio, creo que da igual. Ejemplo era la ocupación de vía pública. Creemos que hay ciertas injusticias que se están cometiendo en cuanto a aplicar un impuesto en el uso de la vía pública de forma que creemos que no es conveniente o no es propia. Lo hemos propuesto en la Comisión de Hacienda, no ha querido someterse al debate ni a propuesta de votación. Seguiremos insistiendo, puesto que sabemos que una demanda de algunos ciudadanos que han presentado por escrito con relación a este asunto deba tratarse y podamos responder de ello. Por estas razones, nosotros somos contrarios totalmente siempre a estas historias de las infracciones que tienen que existir, penalizaciones o sanciones, pero decir que como una falta y que castigarle y penalizarle, pues tiene que haber una mesura, un límite. O sea, no puede ser que se 1.000 euros de una penalización por no sé qué. Eso es una barbaridad. 1.000 euros es el trabajo de un mes hoy, y el que lo tiene, que para la mayoría son los se ha perdido ya el tiempo en eso, tiene un segundo turno, vamos, si quiere. Sí, termino ya. Entonces, nosotros no somos partidarios de tocar precisamente esa historia de las penalizaciones, porque son correcciones que se pueden lograr fácilmente, sin tanto costo, llamando la atención, amonestando al ciudadano, diciéndole de cómo tiene que hacer y qué tiene que hacer, y no incurrir nuevamente en esa infracción. Nada más. Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Vamos a ver si hacemos una síntesis de lo que han dicho sobre todo, de lo que nos ha determinado los representantes de los partidos en la oposición. En primer lugar, creo que ha sido recurrente, lo han dicho no solo uno, sino varios portavoces. Nos están recriminando que en prensa hemos dicho que se iba a aprobar inexorablemente la modificación de las ordenanzas municipales. Correcto. Y no se lo niego, porque es así, porque lo ha hecho la prensa. Una cosa es lo que haya hecho la prensa y otra cosa es la nota de prensa que haya mandado el equipo de gobierno. La nota de prensa dice, textualmente, que se propondrá la aprobación. Deberá aprobarse por el Pleno. Son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es lo que dice la nota de prensa y otra cosa es lo que dice
el periódico. Eso tendrá su redacción en base a la información pues, que ha tenido el cronista de ese periódico y que en muchas ocasiones hemos constatado en este tipo de gobierno cómo ha sido no a consecuencia de esa información de la que le ha dado el equipo de gobierno, sino por filtraciones. Pues eso no lo podemos nosotros comprobar. Después de una comisión informativa, los concejales salen a la calle, se les pregunta y habla, y pues cada uno cuenta lo que quiere. Entonces eso es lo que se denomina filtración. Y estamos constatando que hay muchísimas filtraciones y que hay una especie de sensación de deslealtad, porque lo que se habla en comisión debería quedarse en comisión hasta que se dictamine y luego se debata aquí en el pleno. Aquí es el momento de hablar, no previamente. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, pues, remachando un poco o resaltando lo que dice el representante del Partido Regionalista de Cantabria, Pedro Diego. Congelar las tasas es bajarlas, por una sencilla razón. No hay que ser aquí un gran economista. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un referente que es el IPC. El IPC este año ha subido aproximadamente el 3,5%. Entonces, si nosotros mantenemos las tasas congeladas, que es lo que tiene el espíritu del gobierno, del Ayuntamiento de Laredo, lo que estamos haciendo es, en definitivas cuentas, rebajar ese 3,5%, que podríamos haberlo aumentado para haberlo mantenido, ese 3,5%, y nos dirían, están ustedes aumentando las tasas. No, las congelamos, pero congelarlas no es solo congelarlas, lleva implícito el rebajar ese 3,5%. Esto quiero que quede claro. No me voy a extender en pormenorizar pues, todas y cada una de las tasas que están aceptadas en estas ordenanzas fiscales, puesto que ya lo he hecho en la primera exposición. Lo único que quería decir es que remarcar, ya que no quiero extenderme mucho, que es que no se aumentan las tasas para los ciudadanos de la red, no repercuten en los ciudadanos de la red. Por ejemplo, las alicatas, franjas, etcétera. Todo eso que hacen las empresas de León, gas natural, etcétera, estas multinacionales que tienen muchísimo poder económico, en esas sí se les ha aumentado las tasas, que no repercuten precisamente en los ciudadanos de la red, sino en las empresas. Y luego, por otro lado, con respecto a las sanciones, pues es ejemplificador el que se diga exactamente cuál es la cantidad que una persona tiene que pagar por una infracción, porque se le está diciendo cuál es la referencia, porque si no puede ser que si no le damos concretamente esa cifra, por la persona que realiza una infracción no sepa exactamente la cantidad con la que le van a sancionar. Entonces nosotros lo que hacemos es, oiga, que aquí todo el mundo tenemos que cumplir, no crear agravios comparativos, y si usted no cumple, se le va a sancionar. Y se le va a sancionar con una cantidad X, muy concreta. Entonces, eso es un poco en síntesis. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señor portavoz. El segundo turno tiene la palabra el portavoz del Grupo Mixto. Gracias, señor alcalde. Por supuesto, nosotros somos conscientes, de que el precio de las cosas ha subido. Entre otras cosas, porque el gobierno de España ha decidido subir el IVA. Entre otras, subir no es de mi parte, pero bueno, entiendo que tampoco es estricto. Dice la plan subir, por lo tanto, los servicios, el coste de los servicios y el coste de las obras que el ayuntamiento acomete, los servicios que solicita a terceros, pues es mayor, por supuesto que sí. Y eso es un esfuerzo, no repercutirlo, por supuesto que sí. Pero en mi primera intervención no creo haber dicho que no es un esfuerzo. Pero es infinitamente mayor el esfuerzo que viene realizando los ciudadanos, a quienes también les ha subido el coste de la vida, y no de qué manera. A quienes también se les ha retirado un montón de prestaciones, quienes han tenido que pagar los cuidados de medicamentos alimentarios. Por lo tanto, hace mucho más esfuerzo los ciudadanos. Si es que hay que el ayuntamiento, y no lo niego, tenga que hacer por no repercutir ese aumento de coste.
hacía referencia un portavoz regionalista al que ha dicho el plan de saneamiento es penoso, ha dicho. Yo recuerdo que lo puso el presidente Revilla, que cuando aquello que no es presidente, el señor Diego, lo criticó muchísimo, porque era un canon, que se estaba cobrando sin utilizar, porque la ley no se sanean las aguas, todavía no está en funcionamiento, pero ahora, lo único que digo que ahora el presidente no solamente lo mantiene, sino que lo aumenta. Fíjanselo ustedes, ahí, no nos lo digan a nosotros, y ya lo saben. Bien, nos remitía a las tasas en otros ayuntamientos, ya lo que pasaba ahora, quiero hablar de Libia. Mire, lo que la gente, yo no comprendo, y la gente en la calle no comprende, en la situación que sufrimos y con todos esos recortes en salarios, prestaciones, servicios públicos, es porque debe seguir soportando esa enorme carga fiscal en lugar de hacer eso que en otros ámbitos se pregona, es adelgazar la casa de la administración. Hay lugares donde adelgazar la casa, pero no, aquí sí te adelgazan por los mismos, por donde fastidia al ciudadano, pero hay lugares. No se comprende completamente aquí en Laredo. ¿Por qué no se aceptan propuestas que desde la oposición se han hecho para recortar en esa tasa? Bueno, fuegos artificiales o en bombillitas de Navidad que nos van a costar otros 60.000 euros este año. ¿Por qué no se bajan los sueldos y las dietas de los políticos y de sus asesores? ¿Por qué? Porque hay que gastar ahora otros 60.000 euros en un aparatito o varios de esos que van a registrar la huella digital de los empleados del ayuntamiento. ¿Por qué? Porque ahora se saca concurso, se acaba de sacar a concurso por otros en torno a 60.000, estoy redondeando. La redacción de un proyecto como el que ustedes han anunciado para el campo de fútbol, cuando se sabe perfectamente, al menos ustedes sí lo saben, que allí no se podrá hacer nada de ese proyecto mientras no se apruebe o se modifique el plan general de ordenación urbana vigente que no permite una intervención de ese tipo en ese lugar. ¿Por qué hay que gastar en esa relación esos 60.000 euros ahora? ¿Por qué ahora, precisamente ahora, hay que crear en Laredo una nueva fiesta? Todos nos gusta, pero evidentemente ahora no es el momento oportuno. Esa nueva fiesta supondrá también más gastos. ¿Por qué el tipo de límite de Laredo tiene que seguir siendo uno de los más altos de España? 0,8932%, frente al 0,507 de Santander, el 0,5736 de Lezama o el 0,77 de Astillero, por mencionar algunos de los ayuntamientos de Cantabria. Les decía primero que Izquierda Unida ha propuesto bajar el índice 10% y ustedes dicen que no se puede, que no es legal, que el decreto de Rajoy, lo mencionaba en su primera intervención, lo impide. Lo que yo digo, yo he hecho comisión, lo digo aquí, es que el decreto de Rajoy se supone, yo creo, ¿no? Sí, vaya finalizando, voy terminando, señor alcalde. El decreto de Rajoy es la aplicación de España. Y en esto, Laredo no es ni más especial ni diferente a ningún ayuntamientos como los Renovera, donde un alcalde del PP, Alfonso Calderón, ha aprobado una rebaja del 1%, de Montañés, 19 de octubre. Y éramos, alcalde del Partido Popular, bajada del 2,5%, de Montañés, 19 de octubre. Matamoros, pero Manuel Llamo, alcalde del PP, bajada del 2,52%, y de Montañés, 1 de noviembre. Santa Cruz de Betana, bajada del 7,32%. El de Montañés, 21 de octubre. Cambrils, donde también tengo referencia, bajada del 10%. ¿Sí? Vaya, la pregunta es, sí lo pueden hacer, y estoy seguro que allí también tienen secretarios, asesores y demás. Y que las ponencias del valor catastral están hechas en el tiempo, y no llegaban al máximo. Muchas gracias, señor portavoz, que está excedido usted el tiempo. Tiene la palabra el portavoz de Impulso Popular Laredo. Bien. Por lo menos, una cosa que tengo que agradecer a Ramón, por favor, del Grupo Popular, es que en la sociedad de madurez ha asumido que son responsabilidades y estas
esta propuesta es un ejercicio de madurez asumido que es una propuesta del equipo del gobierno. No han echado la culpa a nadie, que es lo que hacen un poco los niños, echar siempre la culpa a los demás, como es lo que ha hecho Pedro cuando ha echado la culpa a Rajoy. Ha echado la culpa a Rajoy de que esto haya subido. Rajoy, el gobierno de España, pues ahora ha mandado Sí, por favor, el público pueda tener el tiempo. Se abstenga de intervenir, ni con disculpas ni con nada, se abstenga de intervenir, o si no va a tener que ordenar de desahogar. Pido, continúa teniendo la palabra del país. El portavoz de Impulso Popular. Bien, Rajoy, el presidente del gobierno. Queda robado. Y dado por culo. Traes el tercer premio. Lo siento. Por favor. Vale, rodaje. Dos cojones. Pues la por vosotros. No disculpas por tiene la palabra el portavoz de Impulso. Gracias. O sea, Rajoy, claro, que ha decretado que sea una subida del 10% a la IVA, pero al tipo impositivo, es un 10% porcentaje que se aplica sobre el tipo impositivo. De los ayuntamientos, y aquí se han dado varios ejemplos, pueden reducir ese tipo impositivo. Claro que lo pueden hacer. De tal manera que se amortigue y no se repercuta a los ciudadanos esa subida de la que es culpable, en palabras del portavoz regionalista, el señor Rajoy. Es como todo, claro, sube para todos, pero imaginen ustedes el tipo impositivo del IBI y bajará, y los ciudadanos no tendrán que soportar esa subida del 10% de la zona. Como el IVA ha subido de las 18 a las 21, pero no es lo mismo comprar una cosa que valga 10, que valga 20, no es lo mismo comprar un reloj que valga 10, que valga 9.000 euros, pues eso no es lo mismo. Entonces, ese porcentaje pues es así. Entonces varía en función de la cantidad principal. Con lo cual, menos echar las culpas y asuma usted que forma parte del equipo de gobierno de Galego del Partido Popular, asuma que esto es cosa suya. Y estas propuestas que me parecen insolidarias, es responsabilidad del Partido Regionalista también, aunque no ostente la concejalía de Hacienda. Dice el portavoz del PRC, no tengo pacto con Diego ni con Rajoy. Yo me gustaría, a mí como valledano, que usted tuviera el pacto con Diego, con el presidente Cantabria, porque igual teníamos el plan general ya aprobado en la ley, y no sometido a esta verdadera vergüenza, no que no se apruebe, no ya tanto que no se apruebe, sino de que no den la mínima explicación sobre el documento más importante para el desarrollo de la ley. Ya me gustaría a mí que tuviera ese pacto de la sintonía, porque entonces estaba aprobado seguro. Bien, en cuanto a Juan Ramón, hablaba de una probable, de una hipotética, decía, privatización del servicio municipal de aguas. Yo no lo veo como hipotético, lo veo ni tan siquiera como posible, lo veo como probable. Yo estoy seguro que están empeñados en privatizar este tipo de gobierno, el servicio municipal de aguas. Están, si me permite la expresión popular, como locos por la música, por llevar algo a cabo que se llama error manifiesto, porque no hay una malísima gestión, por no querer adelantar otros conceptos. El servicio municipal de aguas de Laredo funciona y es rentable. Con lo cual privatizarlo, y yo estoy seguro, estoy convencido de que este problema lo está intentando, o lo va a intentar privatizarlo, les va a suponer una porrada de millones de euros para gastarlos y salvar así un poco el tipo de una legislatura, de un mandato municipal absolutamente mediocre. Y por eso quieren recibir esa porrada de millones que sin duda recibiría el Ayuntamiento de Laredo para gastarlo en sus gastos, en sus proyectos y justificar un poquitín un mandato que es, como digo, mediocre, y de las que el señor Vera se va, cuando deje de ser alcalde, se va a llevar a su casa como balance, pues un book muy bonito, de fotos, de cosas, de tal, un book precioso y una maqueta de ese anteproyecto del campo del fútbol. Porque lo que se va a llevar es una maqueta, porque ya digo desde aquí que eso no se va a hacer. Porque lo que están licitando
no es como engañosamente nos quieren hacer creer el proyecto de la obra de un aparcamiento en el Campo, sino lo que han anunciado a la prensa y van a licitar y se van a gastar 60.000 euros es en una maqueta, y no se hará o no se hará, y las empresas lo harán o no lo harán, les interesará hacerlo, que será rentable o no. Y esto va a ser como la maqueta esa del Cristo como Juan Maechea, del puente con Santoña, que estuvo por ahí circulando, y que todos vimos cómo la paseaban y la exponían, y nunca se hizo. Vaya finalizando ya, y esto va a ser igual, se va a llevar una preciosa maqueta, porque eso no se va a hacer. Con lo cual, finalizo con la intervención de Ramón Arenas, en nombre del Grupo Popular, cuando está diciendo y está matando al mensajero y echando la culpa de que a los periodistas, de que han tergiversado, de que han malinterpretado, de que tal, la nota de prensa del Ayuntamiento de Madrid. Yo le digo, me parece una falta de respeto que el Ayuntamiento, su gabinete de prensa, anuncie y den por hecho que estas ordenanzas se van a aprobar antes de que se celebre el pleno. Bien, y eso lo dice la nota de prensa, no lo dice el periódico. Lo dijo el alcalde en público en la radio el lunes, y la nota de prensa, no la noticia que han elaborado luego los corresponsales, la nota de prensa con el membrete del ayuntamiento dice que muchas gracias. la propuesta de modificación de muchas gracias, señor portavoz. Lo que a usted le interesa tiene que hacerlo dentro del plazo. Se ha pasado usted un 20% sobre el plazo concedido para este segundo turno. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Nacionalista. Me parece, por favor, señor portavoz, le llamo al orden. Me llama al orden y me expulsa si quieres. Sí, señor. No me parece tan grave. Señor portavoz, le llamo al orden por segunda vez. No intervenga, no interfiera en la intervención. Yo quiero terminar mi intervención. Y no está pedido el tiempo. Señor portavoz, le llamo al orden por tercera vez a favor de abandonar el pleno. Pues dé la orden a un número de la Policía Municipal que si da la orden a un número de la Policía Municipal va a recibir usted la lista electoral. Siempre estoy igual. Señor concejal, le llamo al orden también por primera vez. Siempre estoy igual con nosotros. Le llamo al orden por segunda vez. Yo solo le pido medio minuto. Pero yo le he pues yo he dicho que había finalizado el tiempo, ha pasado un tema a minuto y está interfiriendo la celebración del pleno. Yo voluntariamente no me voy a ir. Ya de orden al sargento Pepe que me vengan a escuchar. Y les acompañaré voluntariamente. Hombre, medio minuto más de intervención. Otras veces se ha hablado en este pleno por exceso. Hola, buenos días. ¿Está Juan por ahí? Que suba, bueno, pues que suba una gente a acompañar al portavoz. Esto es una cosa increíble. Señor concejal, le llamo al orden por segunda vez. Tranquila, no sé qué necesidad hay de dirigir esto como si esto fuera una... ¿Tiene usted a nosotros aquí enfilados, señor alcalde? Con un control de los tiempos, como si esto de un pleno fuera un partido. No es más malo, hombre. Tengo que presentar algún precedente y pleno tras pleno el anuncio que no va a tener que No se le juzgue que pleno tras pleno, si sigue usted con sus actuaciones, le expulsaré. Para ello va a tener el próximo pleno de la gente de policía aquí. Señor portavoz, le llamo al orden por segunda vez. Señor concejal, se lo llamo al orden.
Continuamos con el pleno. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Nacionalista. Señor alcalde, nosotros somos Se presenta el portavoz. la aplicación que le señala que Tiene usted que no es así también comentar. Que usted se ha abstenido, le he dicho que se ha abstenido, y usted cuando ya lleva el 20% de este, lo ha parado. Y ya está. Muchas gracias. Continúa el pleno. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Nacionalista. Bueno, contestar algún portavoz de los que han estado, pues, es cierto. Se ha hecho aquí, no es cierto. Echar la culpa a Rajoy de esta subida es ni más ni menos echar la culpa que la tiene. Voy a leer textualmente el decreto firmado el 30 de diciembre de 2011, en el artículo 8, establece la aplicación transitoria y excepcional durante los ejercicios 2012 y 2013 para los inmuebles urbanos de un incremento del tipo impositivo del impuesto sobre bienes inmuebles. Vamos, y no se puede tocar el tipo impositivo, que es precisamente lo que se modifica. Para comprar alguna cosa más del tipo, también se han dicho aquí otras cosas. Se dice que lo que no es justo es hablar de un IBI cuando el precio de los inmuebles ahora está al 50%. Es que, quien nos dice esto, debes conocer que el valor catastral que tienen los inmuebles en Laredo es el del año 1999. Esa es la realidad. O sea, que mañana cualquier persona que compre una casa nueva paga en metros cuadrados por el precio que tenía el año 99 de valor catastral. Solo se le aplica el tipo impositivo. Ese tipo impositivo nosotros no podemos tocar. No podemos tocar el valor catastral, nunca. Solo lo hacen cuando hay una revisión catastral. No podemos tocar el tipo impositivo porque tiene que ser un 10% más alto que el de 2011. En 2012 no podemos, aunque queremos. Y fíjense, si queremos, Partido Regionalista de Cantabria, incluso sin estar en este ayuntamiento, saben ustedes que ha pagado los presupuestos para reducir ese IBI. Como que se ha reducido en un porcentaje importantísimo durante años, y todos los años que he estado en gobierno hasta este decreto. Así de claro. O sea, no tenemos capacidad de actuación. Y la contestación que decía que es inherente es muy sencillo. Decían, ¿y por qué han podido en Torrelavega? ¿Y por qué han podido en Piedras? ¿Y por qué han podido en Matamoros? ¿Y por qué han podido en Santa Cruz de Cana o en Cambrils? Mire, Cambrils no lo sé. Cambrils juega en otra liga que se va a decidir creo que dentro de unos fines de semana. Eso es la verdad. Pero mire, los de Cantabria, yo se lo digo, porque el año pasado no han aplicado la subida que ha marcado el decreto de Rajoy. Todos estos que han enumerado como muy buenos son los que han subido más de los que le imponía Rajoy. Y le pongo el ejemplo. Torrelavega no subió un 10%, que es lo que le tocaba, subió un 13%. Y por eso le bajaba un 1. Con lo cual la subida que hace es de un 12%, no de un 10%. Sube un 2% más el impuesto que la ERO del año pasado y esta. Dígamos, subió un 15%, no un 10%. Y ha bajado un 2,5%. O sea que ha pagado un 15% el año pasado y un 12,5% este. Estamos diciendo que las personas que han grabado a los ciudadanos, perdón, los ayuntamientos que han grabado a los ciudadanos por encima de lo que grababa el decreto de Rajoy, son los que pueden bajarlo. A ver si los hicieron y cobraron de más, van a parecer ahora los buenos y los que hemos hecho justo lo que ha mandado el decreto, vamos a ser ahora los malos. Nosotros hemos cumplido rigurosamente la ley y hemos dicho que es injusto para los ciudadanos y creíamos, creo que lo han dicho todos aquí, creíamos que el impuesto de IBI es suficientemente caro como para tener que aplicar una subida ahí.
no nos haya quedado un año medio, y es más, si no podemos modificarlo ahora mismo. Y decía el portavoz del Grupo Socialista, bueno, ustedes tienen la posibilidad de decir que para el año que viene, para pedir que rebaja. Mire, el año que viene ya llegará. Y seguramente, por desgracia, seguirá habiendo problemas. Y no duden ni por un minuto que exactamente igual que hemos hecho en años complicados anteriormente, intentaremos disminuir el IBI. Pero ya llegará el año que viene. Oiga, que es que estos ajustes que nos están obligando a hacer, nosotros tendremos que pagar los servicios que damos. Vamos a ver cómo está. Yo estoy dispuesto a estudiar una rebaja de IBI, a estudiarla y a analizarla exactamente igual que hemos hecho en años anteriores. Pero primero tenemos que tener la realidad delante, saber a qué tiene que hacer frente ese ayuntamiento y no hacer la demagogia de yo quiero un 10% de la rebaja de IBI. Bueno, yo doble. Y yo 4 veces más. Claro, es sencillo, si no hay que gobernar y no hay que prestar los servicios y no hay que hacerlo, claro, aquí podemos pedir todo el tiempo. Bien, la parte importante de las tasas, la parte que creo que es más importante, es que se congelan. Eso, señores, se llama ser solidarios por necesidad, además. Ojalá pudiéramos bajarlo más. Ojalá pudiéramos bajarlo más. Es absolutamente necesario que los ciudadanos lo están pasando muy mal. Y ahí sí estoy de acuerdo con el portavoz de Izquierda Unida, que la presión fiscal que existe en estos momentos es alta y creo que es una rebaja. Y conseguir que nosotros reduzcamos y no subamos ese IPC, creo que es algo verdaderamente importante y que se puede comparar con otros municipios. Gracias. Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Sí, nosotros tenemos que hacer mucho lo que teníamos, que nos corresponde todavía para explicar un poco por cortesía y por referencia y por responsabilidad que nos vamos a sentar aquí porque no creemos que puede ni debe permitirse la actitud tan exigente que tienen los padres con respecto a la aplicación de los hijos, cosa que no hace casi nunca cuando intervienen sus portavoces, los del equipo de gobierno. Aquí ha habido intervenciones muy respetuosas por parte de todo el mundo, respetuosas en todos los sentidos, tanto en la propuesta, tanto en el comportamiento, tanto en las formas, que creemos que es lo esencial en una corporación, y lo otro me parece que son pequeñeces y trascendencias que no pueden ser motivo para expulsar a compañeros de la corporación. No lo hacemos en aras de la solidaridad, sino simplemente lo hacemos porque creemos que no es de recibo este comportamiento y esta actitud por parte del presidente de la corporación. Muchas gracias, señor portavoz. Mientras sale, si quiere venir, tratará usted de ver cómo ha llamado la atención al portavoz del Grupo de Gobierno. Lo que pasa es que si usted no quiere escuchar, usted no puede escuchar. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Muchas gracias, señor alcalde. Siento profundamente que el alcalde haya tenido que aplicar lo que establece la ley, nuestro reglamento, la norma, y además no es la primera vez que sucede en un municipio de España, sino que por desgracia sucede en nuestros municipios. Aquí es aplicar ni más ni menos lo que establece el reglamento como previsión para esta situación. Es una pena, me gustaría que estuvieran aquí los representantes de la oposición, puesto que iba a contestar pues, lo más relevante de las aportaciones que nos había hecho, tanto el representante de Izquierda Unida como el representante de IPDL y como representante del PSOE. Entonces, como decía mi compañero del Partido Comunista de Italia, el gobierno, es un poco descafeinado responder lo que ellos han dicho. Pero bueno, sí quería matizar algunos de los aspectos que ha dicho el señor representante de Izquierda Unida y el señor representante de IPDL respecto al campo de fútbol. Parece que les preocupa que tengamos un proyecto de hacer un parking con el objetivo fundamental de descongestionar el centro de Laredo de coches. Entonces, es un proyecto bonito, es un proyecto que al municipio de Laredo, en principio, la ejecución no le tendría ni le tendrá que costar nada, pues se habrá una licitación
Y eso es algo que parece que no les gusta, que se haga ese campo de fútbol, que se remodele el campo de fútbol, que se haga un campo de fútbol nuevo, con un parking que precisamente el objetivo fundamental es eso, gestionar de automóviles dentro de la arena. Y eso parece que les molesta, y además dicen que eso es imposible, puesto que no se puede realizar tanto en cuanto no se apruebe la revisión del Plan General de Ordenación Urbana. Ahí se equivocan de cabo a rabo, total y absolutamente en un error. ¿Por qué? Porque la ley del suelo de Cantabria establece que además de las modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana existen modificaciones puntuales que posibilitarían que esto se lleve a cabo. Eso viene contemplado por de la ley y se denomina precisamente modificación puntual. Entonces sí es fácil. Y el primer paso que hay que dar es precisamente hacer esa propuesta de un proyecto de qué es lo que queremos para que luego se licite en función del proyecto que nosotros hemos realizado. Y eso es lo que lo que sale a la licitación. Entonces, quería puntualizarles eso, que sí es factible y que se están dando los pasos adecuados en un proceso encaminado a un fin muy concreto, que es la remodelación del campo de San Lorenzo y con la creación de un parking que precisamente, como he dicho, y el objetivo es descongestionar el centro de la arena. Luego esto voy a simplificar unos presentes, pero esto parece una esquizofrenia. Siempre que el equipo de gobierno hace alguna propuesta, pues normalmente es criticada, incendiada, censurada con diferentes argumentos, con más o menos solidez. La mayoría de ellas, en los casos, sin ninguna solidez. Pero luego es que encima nos critican que no hacemos inversiones. Bueno, ustedes no están haciendo nada por el progreso del pueblo, por el progreso del área, y cuando hacemos y llevamos a cabo algún proyecto, se nos critica que lo hagamos. Entonces es una especie de esquizofrenia que parece que es una actitud precisamente total y absolutamente obstruccionista, y todo lo que propone el equipo de gobierno está mal, y entonces cuando no hace nada, no hace nada, pero cuando hace algo, todo lo que hace está mal. Entonces es un poco el espíritu No, muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señor portavoz. Yo solo quiero aclarar algunas mentiras que se han dicho aquí y pedir algunas aclaraciones. Primero, es mentira que el alcalde es totalmente falso. Hay un coche en el ayuntamiento, hace 8 plantas, matrícula, que está a disposición del ayuntamiento, del alcalde, y algunos quieren decir que el alcalde se desplace casi, como han hecho algunos otros alcaldes anterior, a que conduzca un coche Segundo, es mentira que el ayuntamiento pueda reducir el tipo impositivo en este año 2009, y lo ha explicado muy claramente leyendo el Real Decreto el portavoz del Grupo Nacionalista. Eso es mentira, porque la Areno no subió por encima como hicieron los ayuntamientos de la región. Y luego, yo quiero que me estén escuchando por los medios de comunicación, porque quiero que se me diga, cuando hablan de reducir la tasa de la administración y que el personal se lleva un porcentaje altísimo de los gastos, quiero que se me diga claramente si se está proponiendo un ERE en el ayuntamiento. Que se me diga claramente si se está proponiendo un ERE, el expediente de regulación del empleo. Tenga la valentía de decirlo. Es cierto que el ayuntamiento de Laredo tiene mucho personal, porque presta muchos servicios. Y si alguien quiere reducir por ahí, que lo diga claramente. Se ha dicho aquí con gran desconocimiento de la verdad, se ha dicho aquí, es que no se puede pasear las cosas con tanta vehemencia y insistir en ello. Se habla de que, hablando de IBI, de que el valor real de la vivienda ha bajado muchísimo. Hay que mirar cuál es el valor real de la vivienda. El valor real de la vivienda, el aproximado, que hay un estudio hecho, es el que se paga y que se calcula para el impuesto de transmisiones patrimoniales. En el caso de Laredo, el valor real que se calcula para el pago del impuesto de transmisiones patrimoniales, que es el que va, el impuesto que cobran por el valor real de la vivienda, que es el valor catastral multiplicado por 5. Invito al portavoz que ha dicho el valor real de la vivienda que se lea el decreto de Cantabria de cómo se calcula
el valor real para el pago del impuesto de transmisiones patrimoniales y ratifique, se dé cuenta de que hay que multiplicar por 5 el valor catastral en nuestra obra. Bueno, no voy a hacer más explicaciones porque no merece la pena y pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Segundo punto del orden del día, aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de las ventas fuera de establecimiento comercial permanente y otras ventas especiales en el municipio de Laredo. Tiene la palabra el señor secretario municipal. La comisión informativa. Una aclaración también que se ha insinuado aquí. Se ha dicho que ya se había mandado al boletín oficial de Cantabria la aprobación definitiva de la modificación de las normas fiscales, cosa realmente falsa, es al menos la tercera mentira que acabo de decir. Le doy permiso al señor interventor para que salga y agradecer mi que comunicarlo porque está publicado antes del inicio del año próximo. La comisión informativa de Empleo, Promoción Económica y Comercio el pasado 27 de octubre dictaminó su parte de la en primer lugar, estimar parcialmente el escrito de la regla mencionada del 14 de septiembre, número 5.264, que solicita la modificación del mercado periódico eliminando el artículo 13, publicidad, lugares de celebración y número de puestos en la calle Villa del Norte como lugar de celebración y publicación del mercado periódico. Desestimar el escrito de registro de entrada del 14 de septiembre, número 5.265, que solicita que se suprima la implantación del mercado periódico. Respecto al escrito del registro del 24 de septiembre, número 5.771, que se expresa que se está de acuerdo con la ordenanza del mercadillo y se manifiesta que se mantenga la hora de celebración, no cabe su incremento de alguno. En segundo lugar, aprobar definitivamente la ordenanza reguladora de las ventas ambulantes fuera de establecimiento comercial permanente y otras ventas especiales en el municipio de Laredo, de acuerdo al contenido resultante del acordado en el punto primero de la parte subjetiva del 30%. Primero, publicar de acuerdo a la Unión de Cantabria con incorporación íntegra al texto de los puntos previstos en el artículo 80.2 de la ley 7/65 del año reguladora de las organizaciones local en relación con el artículo 65.2 del mismo cuarto legal. Y cuarto, notificar la delegación del Gobierno de Cantabria, la Dirección General de Administración Local del Gobierno de Cantabria, a sus interesados. Muchas gracias. ¿Intervenciones? No hay intervenciones. Se somete a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Tercer punto del orden del día, aprobación inicial del reglamento de control horario y presencia de los empleados públicos del Ayuntamiento de Laredo. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular. Muchas gracias, señor alcalde. Antes de exponer muy brevemente el contenido del reglamento del control horario y presencia de los empleados públicos del Ayuntamiento de Laredo, quisiera realizar un recorrido cronológico enumerando las diferentes actuaciones que se han ido realizando desde la Consejería de Personal del Ayuntamiento de Laredo previamente a la propuesta de aprobación del reglamento. Desde el primer momento de mi nombramiento como presidente de la Comisión de Personal del Ayuntamiento de Laredo, consideré como tarea primordial estar en contacto permanente con los representantes sindicales del Ayuntamiento que representan a las diferentes organizaciones sindicales, así que comisiones, APN, PSL, así como con todos los jefes de servicio de los diferentes departamentos municipales. Considero que esa interlocución con los diferentes grupos y colectivos laborales es fundamental para la buena marcha del Ayuntamiento. Es muy importante conocer cuáles son las demandas, necesidades y propuestas de los empleados municipales en la calidad responsable del área de personal y económica. En base a ello, inmediatamente después de acceder a la responsabilidad del área de personal, convoqué a los sindicatos y desde la primera reunión acordamos de forma consensuada la celebración de las reuniones con una periodicidad mensual. Ya en la quinta ocasión en que me reuní con los sindicatos en fecha 7 de marzo y dentro de la periodicidad de las reuniones que vengo manteniendo con los sindicatos, anuncié y expuse la intención de establecer un sistema de control horario. Después de exponer la idoneidad de establecer un sistema de control horario y de solicitarse un largo debate que duró cerca de 2 horas, por unanimidad todos los sindicatos mostraron su apoyo a establecer un sistema de control horario. Informé a los sindicatos que
que también dentro de las reuniones jurídicas que mantengo con los jefes del servicio, se les expondría en una reunión monográfica y dedicada precisamente a ese tema para ver cuál era la opinión al respecto. También les indiqué a los sindicatos que de todos los pasos que se fueran dando decidía informar. Seguidamente me reuní con los jefes de servicio participando en la intención y necesidad de instalar un sistema de control horario. Ese mismo mes de marzo hice una ronda de reuniones con diferentes empresas que se dedican al tema de control horario. En el 5 de abril de 2012, en la novena reunión con los sindicatos, celebrada con los representantes sindicales y centrándonos sobre el tema del control horario, les pregunté acerca de qué sistema de control horario y de presencia consideraban ellos que era el mejor para instalarse en el ayuntamiento. Entre los diversos sistemas que se podían instalar, propusieron que podría realizarse control entre los jefes de servicio, algo que trasladé en una reunión la reunión de abril con los sindicatos. Les expuse informe de la reunión que había tenido con jefes de servicio respecto al sistema de control horario y cómo los jefes de servicio desechaban ser ellos los que realizaban el control horario. Establecer un intercambio de opiniones y ideas para ver cuál era el mejor de los sistemas para implantar un sistema y luego tener la firme voluntad de establecer el sistema de control horario desde el área de personal. Los sindicatos siempre me hicieron partícipes de que les informara los pasos que se dieran en ese sentido. Respecto a todas las empresas con las que me reuní, consideré que la mejor, en la que mejor prestación daba, no solo en el tema de control horario de presencia, sino también en la gestión de otros muchos aspectos, destacando la gestión de recursos humanos, era la empresa MCH. En fecha 26 de junio de 2012, en la que era la 10ª reunión con los sindicatos, sometí a su criterio cuál era el mejor sistema que consideraban ellos para establecer el control horario, mostrando su apoyo de forma unánime al sistema de control horario mediante la huella de tiempo. Los sindicatos expresaron así la necesidad de aplicar la flexibilidad en el control horario teniendo en cuenta la especificidad si la hubiera en alguno de los puestos de trabajo. En la reunión de junio, los sindicatos también manifestaron que se convocarían una asamblea general de todos los empleados para hablar sobre el tema, reunión que celebraron mayoritariamente. El 6 de julio se entregó a todos los empleados públicos un completo informe sobre la necesidad de implantar un sistema de control horario mediante la huella que afecte a todos los empleados públicos del Ayuntamiento de La Vega. En ese informe se explicó perfectamente las características del sistema a implantar, así como las garantías cubiertas por el sistema de control horario. El 9 de julio del 2012 se firmó un contrato con la empresa MCH para que nos realizara todo tipo de trámites y asesoramiento para la puesta en marcha del sistema de control horario. El 9 de julio, el alcalde firmó un decreto de la alcaldía, número 536/2012, por el que se resolvió crear el fichero de datos de carácter personal que posteriormente se remitió al Boletín Oficial de Cantabria. El 15 de julio del 2012 se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria el decreto de la alcaldía 567/2012 de creación de ficheros de carácter personal. Por último, se inscribió el fichero en la Agencia Española de Protección de Datos. Bien. Dicho lo cual, quiero decir que esto no es un tema pues, que haya surgido y que sea de forma impulsiva que se va a llevar a cabo, sino que el equipo de gobierno tenía muy claro que quería establecer un sistema de control horario. Yo así se lo trasladé a los sindicatos, que como digo me vengo reuniendo con ellos con una periodicidad prácticamente mensual, y recalco que todos los representantes de los sindicatos por unanimidad mostraron su apoyo al sistema de control horario mediante la unidad digital. Quedan ahí todas las actas, tengo aquí todas las actas y todas las reuniones donde tratamos este tema y donde ninguno de los representantes de los trabajadores se opuso. Y luego, por último, decir que cuando se les dio este reglamento que se trae aquí para su aprobación a los sindicatos, ellos aportaron todos y cada uno de los sindicatos a nivel sindical, a nivel institucional y otras muchas personas sus aportaciones, sus criterios y sus propuestas, muchas de las cuales han sido recogidas. Y de hecho, pues yo ayer en un alarde de saber cuantitativamente qué porcentaje del reglamento ha sido la parte que han aportado los sindicatos o los empleados, veía que llega algo así como el total del reglamento cerca del 20%. Por lo tanto, no es un reglamento impuesto unilateralmente, sino que ha sido consensuado mediante muchas reuniones con ellos, nos han dado sus aportaciones por escritos, así se lo solicité, y han sido recogidas.
No total y absolutamente, pero sí muchísimas veces. Y nada, muchas gracias, señor Sánchez. Muchas gracias, señor portavoz. Intervenciones. Pasamos a votación. Votos a favor. Se aprueba por unanimidad. Aquí declarado el orden del día. Se levanta la sesión. Muchas gracias. Es un cartel en PDF.